Un mundo deportivo es un mundo unido. Únete ahora a la vida deportiva con Dani Delgado. Hola, aquí estamos de vuelta para nuestra gente de la vida deportiva con Dani Delgado. Usualmente cada 2 semanas, 3 semanas enviamos informaciones, ¿verdad?, de sucesos que han marcado la historia en diferentes facetas del deporte. Bueno, casualmente estaba dando un vistazo más o menos a lo que pasó tantos años atrás. Estuve viendo el béisbol, de las trampas que se cometieron en el béisbol. Ustedes saben que una de las cosas que más sobresale es para tantos años atrás, cuando los Medias Blancas del Chicago, que eran amplios favoritos para ganar una serie mundial, entregaron un partido entregado a los Rojos del Cincinnati. Vino el caso de Shoelace Jackson, un pelotero que estaba en camino al Salón de la Fama y que de hecho es mencionado como uno de los peores tramposos casualmente en ese partido, que los Medias Blancas le regalado a los Rojos del Cincinnati porque había mucho dinero envuelto. Y en todos los deportes ha habido sus trampas, de alguna forma o la otra. Muchos han descubierto a tiempo, otras han pasado a la historia, como este caso que mencioné anteriormente, porque cuando vinieron a descubrir esto, pues ya esto era noticia, ya el juego había pasado. Mencionamos el caso también de las Grandes Ligas, de la serie de Houston y los Yankees, cuando, bueno, descubrieron que Houston le estaba robando las señales a los Yankees de Nueva York, que hicieron villas y castillas, y por eso, pues, me acuerdo yo que uno de los que salió perjudicado fue Alex Cora, porque él estaba de coach con el equipo de Houston, y entonces pues se habló muy mal de él. Inclusive tuvo que salir de Boston por un año en lo que pasaba la tormenta. Muy bien. Ahora bien, en otros deportes, en el boxeo ya usted sabe que ha habido bastantes trampas también. En el balompié han habido los robos más descarados de la historia de este deporte. Por ejemplo, el fútbol o el balompié siempre ha estado rodeado de polémica, y estos son los robos más descarados en la historia. Errores arbitrales, jugadores tramposos y situaciones que llegaron hasta los juzgados son los principales protagonistas de esta lista. Y claro, en México pues no se quedaron atrás y también incluyeron un partido bastante dudoso de la ahora Liga MX. Por ejemplo, vamos a ver un partido entre Chelsea y Barcelona. Esto fue en las semifinales de la UEFA Champions para el año 2009. En mayo de ese año, el pase a la final de la Champions League estaba en juego. El escenario, el mítico Stamford Bridge. Los protagonistas, por un lado, el equipo inglés, dirigido por el holandés Guus Hiddink, con Drogba, Lampard, Ballack, Torres y Essien al ataque. Y por el otro lado, un Pep Guardiola a punto de hacer historia con un triplete en Barcelona en su primer año como entrenador del primer equipo. Bueno, la serie llegaba a la vuelta con un 0-0, con ventaja para el Chelsea por la localía y con ventaja para el Barcelona por el famoso gol de visitante. Y en el primer tiempo, y con un golazo de Essien, con un disparo potente de afuera del área, los azules se ponían arriba en el marcador con un claro dominio del partido y del rival. Pero no uno, no dos, ni tres, 4 penales más que claros para todo el planeta, pues no fueron marcados por el árbitro Tom Hennig. Y una clara mano de Gerard Piqué y una serie de faltas claras sobre Didier Drogba y el francés Malouda. La frustración era más que evidente, pues algo verdaderamente raro estaba ocurriendo en el campo. Y en el tiempo agregado, Andrés Iniesta marcó un gol. Es verdad, un disparo de 3 dedos
afuera del área cuando la esperanza estaba muerta para los llamados blaugranas. Bueno, este gol marcó el primer paso a la era dominante de Barcelona, pero siempre estará manchado por el extremo comportamiento del árbitro durante el partido. Y diríamos, sus más que controvertidas decisiones que, sin importar lo que ocurriera, debía ser el Barcelona quien saliera con la victoria en esa tarde gris final para el fútbol mundial, considerada como uno de los robos más descarados en el balompié moderno. Francia enfrentaba a Irlanda en las clasificatorias mundiales de Sudáfrica. Luego de la era de Zinedine Zidane y hasta la nueva gasolina de McBabe, Griezmann y compañía, Francia la pasó muy mal durante esta transición porque la gran potencia del final, y hablamos de los 90, pues pasó a la historia muy rápido y fue gracias a una terrible polémica que los galos lograron clasificarse a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Ese partido agonizaba en tiempos extras con una Irlanda fuerte atrás y el ganador sería el que viajaba a Sudáfrica y no podía pasar una sola pelota hasta que, tras un pase tan largo que se pasó, la superestrella Thierry Henry cometió una mano tan descarada como la de Diego Maradona. Al controlar el balón en 2 ocasiones con la mano, Henry recentró la pelota para que su compañero William Gallas la empujara en el minuto 102, sellando así el pase de los franceses. El karma golpeó con fuerza de manera instantánea, ya que no pudieron avanzar en la fase de grupos, quedando en el último lugar. Cuauhtémoc Blanco y Chicharito Hernández se encargaron de cavar su tumba. Ahora hablemos de México frente a Holanda. Esto fue en los octavos de final del Mundial de la FIFA de Brasil, celebrado en el 2014. Bueno, dice que no era penal. Es verdad, no lo era. La maldición de la selección mexicana había llegado en las últimas décadas con el obstáculo del famoso quinto partido. No podemos llegar y las razones ya son demasiadas. Uno de los mejores goles de Copas del Mundo en contra, en los pies de Maxi Rodríguez. Una terrible decisión arbitral contra Argentina y un gol de Messi y Tevez. Una expulsión de Rafa Márquez y, claro está, la gracia de Robben y su penal que fue inventado. Para cualquier mexicano apasionado del balompié, este partido representaba una frustración sin comparación. Corría la recta final del partido y Rafa Márquez miró a Robben caer, lo volteó a ver con lástima incluso, pero la sorpresa llegó con la marca del árbitro, el penal, y México nuevamente quedó eliminado. La frase no era penal, le dio la vuelta al mundo, y Robben afirma que sí, era penal. Por nuestra parte, nosotros celebramos que quedaron fuera en la última clasificación a la Copa del Mundo, obvio. América frente a Necaxa, una final de la Liga Mexicana de verano en el 2002. ¿Amaños y corrupción en México? Bueno, jamás. Eso es lo que argumentaban los seguidores de las Águilas del América, que negarán por siempre lo ocurrido durante esa final del torneo de fútbol mexicano para el año 2002. Bueno, ¿por qué se piensa que estuvo arreglado el partido? Porque el primer punto que todos, menos los azulcremas, señalan es que los dos equipos, Necaxa y América, pertenecían al mismo dueño, en ese momento Emilio Azcárraga y Televisa. Los Rayos ganaron el partido de ida con un contundente 2-0 y eran por muchos los favoritos al título. El partido de vuelta en el Estadio Azteca no tenía sorpresas. El marcador a la mitad del encuentro era un empate a ceros que encaminaba al Necaxa a otro campeonato. Iván Zamorano dijo que no son un doblete. Se cuestionará por siempre si marcó fuera de lugar. Y el árbitro selló el no con un penal polémico sobre Sagüe, que jugaba para los Rayos. Bueno, es verdad, los datos
y el transcurso del partido parecen normales en el papel, pero la actitud de la cancha de los Rayos siempre dejará mucho que desear, porque después de todo la franquicia estrella de Televisa llevaba 13 años, largos años, sin ganar un campeonato, y qué mejor oportunidad que ganarla pidiendo permiso al hermano mentor. Ahora podemos afirmar el amaño, porque no, nunca podemos, porque el partido habla por sí solo. Cuando el Barcelona enfrentó a PSG en los octavos de final de la UEFA, de la Champions League, eso fue en el 2017. Otra vez el Barcelona. Las dos caras de esta moneda son muy extremas, increíbles y para ambos lados reconfortantes. En el caso de Barcelona, la mayor hazaña de la época moderna tenía que llegar en el partido de vuelta a los octavos de la final de la UEFA Champions League en el 2017, porque el partido de vuelta terminó en una victoria para los parisinos, con un contundente 4-0. Claro, es posible dar por muerto al Barcelona de la era de Lionel Messi y su extraña enfermedad, pero ir y marcar 5 goles en la vuelta es una esperanza muy alta para cualquier directivo aficionado y jugador del mundo. En ese partido existían 3 protagonistas responsables de ese marcador. El PSG salir con una ventaja de 5 goles a defenderte como si no hubiera un mañana, sin propuestas, sin intenciones de tener la pelota. Es probable que traiga consecuencias a pesar de haber marcado un gol, obligando a 3 más al Barcelona. La actitud del equipo y su estrategia permitieron el desastre que se contará para siempre. Neymar, a falta de Messi, siempre el Neymar. Y no es que Messi no jugara, sino que el brasileño dio su mejor partido en su etapa de por Barcelona, marcando 2 goles sobre el final y una asistencia que permitieron poner el marcador 6-1, otorgando el, para algunos, merecido pase. Entonces, ¿cuál robo? El árbitro Denis Eitekin, es triste admitirlo, pero sin la ayuda arbitral esta remontada histórica no había sido, o no habría sido posible. ¿En qué se equivocó el árbitro? Bueno, en todo. 2 penales más que claros a favor de PSG, con una mano de Mascherano dentro del área más grande en el estadio y una falta sobre Ángel Di María, un penal inventado a los 90 minutos para los azulgranas, y lo peor de todo, 6 minutos agregados. ¿Se pueden marcar 6 goles en 90 minutos de los octavos de final de la Champions League? Es improbable, pero en 96 minutos, bueno, ya quedó demostrado que sí, porque como aficionado del fútbol es triste recordar esta hazaña por lo manchada que estuvo y no por lo que representó en realidad este gran partido, llamado un partido histórico. Hablemos de un partido de Corea del Sur frente a España, cuando llegaron los cuartos de final de la FIFA en Corea-Japón en el 2002. El anfitrión de la Copa del Mundo no recibió ayuda para llegar tan lejos. Para los españoles, este triste partido siempre será recordado por todo lo que las pésimas decisiones arbitrales representaron en el pase a la semifinal de la Copa del Mundo en el 2002. Para muchas personas del medio del fútbol, el cinismo de este partido es el que verdaderamente demuestra que todo puede estar arreglado en el mundo de la pelota. Los coreanos, que honestamente no competían tan mal, hicieron lo que desearon en la cancha. El partido habría quedado cómodamente 3-0 a favor de los españoles, pero 3 goles fueron terriblemente anulados, y eso no es todo. Le perdonaron por lo menos 3 tarjetas rojas a los coreanos, que se defendían como podían sabiendo que tenían el arbitraje a su favor. El partido se definió en penales y claro, tampoco se repitió la falla de los españoles ante un arquero coreano que se adelantó ilegalmente para atajarlo. Y como en el mundo del arte y sus robos históricos, pues esta lista es mucho más larga que esto y claro, han ocurrido historias y denuncias como a la Juventus y su castigo de 300.000 euros y el descenso a la segunda división del 2006
el famoso caso del ahora arquero de las Chivas de Guadalajara, Raúl Gaudiño, quien fue acusado de venderse en la Unión Madeira, ocasionando el descenso del club en el 2017. ¿Fue cierto? Bueno, usted debe ser el que lo pueda juzgar. Ahí tiene una idea, más o menos, de las tormentas que pasaron en muchos años en estos campeonatos en el balompié. O sea que no está exento de las trampas, porque en todo deporte han habido trampas, en todos. No hay un deporte que se catalogue como donde haya sido limpio un juego, una competencia, porque en todo siempre ha habido algo. En muchos casos no se han probado, en otros casos las autoridades han mirado la cara para otro lado, hermano, y así ha sucedido, y continúa sucediendo. En las grandes ligas, aquí en el béisbol, se ha dado el caso de las malas jugadas de los árbitros, que a veces ponen a uno a pensar si lo hizo a propósito. Bueno, esto continúa en el béisbol. Estas cosas van a continuar en los partidos del fútbol. Estas trampas continúan en el boxeo, a cada rato. ¿Entienden? Cada deporte hay las trampas. En el hipismo hay sus trampas. ¿Por qué? Bueno, mayormente por administrar sustancias controladas a los caballos de carrera, en drogarlos, a los jinetes. Recientemente hay un par de dueños de un ejemplar que le mandaron a un jinete sudamericano. No estoy seguro si es mexicano, al parecer sí. Lo demandaron porque el jinete no empujó a su caballo cuando el caballo tenía las mejores oportunidades en los últimos 300, 200 metros antes de llegar al cable, y que el jinete solamente paseaba sobre el ejemplar como un pasajero, y que no empujó el caballo, que si de una forma él empuja a su ejemplar, el caballo gana, y estamos hablando de unos cuantos miles de dólares que era el premio. No sé en qué ha quedado esto todavía, pero de hecho ellos fueron a los tribunales y lo demandaron. Está por verse, porque todavía pues yo no tengo, honestamente hablando, no tengo ninguna reacción parte de nadie sobre este caso, pero es un caso que va a salir a la luz nuevamente, en cualquier momento. No sé cuánto se tarde, pero va a salir a la luz, porque está la Asociación de los Jinetes en Estados Unidos que van a defender a este jinete. Entonces los dueños pues tienen, según ellos, evidencia de que esto sucedió en la carrera, y así por el estilo. Y son cosas que hay que darle seguimiento para ver cómo termina esto, porque de probarse lo contrario, quizás el jinete puede entonces demandar a los dueños, ¿entiende? Por haberlo acusado de algo que no pasó y como que mancharle la imagen a él como un atleta. Bien, las grandes ligas, hay 6 jugadores que fueron atrapados haciendo trampas en pleno juego. Yo me acuerdo de muchas de ellas, sí. El caso de robo de señas ilegal de los Astros de Houston revivió uno de los temas más polémicos del béisbol, las trampas en Major League Baseball. En el 2017, los Astros de Houston instalaron una cámara en el jardín central de ese estadio para robar señas a los lanzadores de los equipos a los que enfrentaban. Y este sin duda es uno de los episodios más infames de trampas de grandes ligas. Sin embargo, desafortunadamente, el caso de los Astros no ha sido el único, porque de hecho ni siquiera se necesita un plan elaborado para hacer trampas en Major League Baseball, así que recontamos de algunas jugadas que fueron atrapados haciendo trampa en pleno juego, jugadores que fueron atrapados haciendo estas jugadas. El Yankee Michael Pineda contra los Medias Rojas del Boston, eso fue en el 2014. El entonces lanzador de los Yankees de Nueva York, Michael Pineda, hizo trampa en 2 ocasiones contra sus archirrivales, los Medias Rojas del Boston, porque la primera vez el equipo televisivo de Boston descubrió que el lanzador tenía resina de pino en la palma de su mano, pero no fue todo. En el siguiente juego contra los Patriots Rojos, Pineda nuevamente utilizó resina de pino, solo que esta vez la colocó en su cuello para que fuera menos visible. Sin embargo,
Después de una queja del dirigente de los Medias Rojas de Boston, el árbitro descubrió la sustancia. Pineda fue expulsado y suspendido por 10 partidos. La resina de pino es una sustancia que dicen que es ilegal en Major League Baseball, que algunos lanzadores ocupan para tener un mejor agarre de la pelota y que sus picheos rompientes tengan mejor efecto. Bueno, es ilegal para los lanzadores, pero no es tan ilegal para los bateadores porque muchos bates le ponen resina. Ahora, hay cierta parte del bate donde no debe tener resina. Me acuerdo el caso de Beck, de los Reales del Kansas City, cuando lo suspendieron porque el árbitro dijo que el bate estaba lleno de resina. Hablemos de Sammy Sosa, haciendo trampa otra vez. Bueno, en junio del 2003, durante la primera entrada del partido entre los Cachorros de Chicago y los Rays de Tampa, Sosa pegó un giro impulsador, pero su bate se rompió tras el contacto. El árbitro del plato tomó los pedazos para revisarlo y notó que tenían un corcho adentro, lo cual es ilegal en las Grandes Ligas. El corcho da ligereza al bate y permite que el bateador tenga como una salida más rápida de su swing. Aunque Sosa se excusó diciendo que era un bate que usaba para hacer espectáculos en las prácticas de bateo y que se equivocó al tomarlo para su turno, nadie le creyó y fue expulsado del partido. Es una mancha que va a tener Sammy Sosa toda su vida, después de haberse retirado de las Grandes Ligas. El caso de Jay Howell, de los Dodgers, en una serie de campeonatos, porque uno de los casos de trampa más famosos de las Grandes Ligas es el de Jay Howell durante la serie de campeonatos de la Liga Americana en el año 1988 contra los Mets de Nueva York. En la octava entrada del juego, los árbitros descubrieron que Howell tenía resina de pino escondida en su guante, fue expulsado del juego y los Mets anotaron 5 carreras después de que el lanzador salió del partido. Jon Lester, el afamado lanzador de los Medias Rojas del Boston en una serie mundial, uno de los episodios más infames de la carrera de Jon Lester ocurrió en el 2013, el mundial entre el Medias Rojas de Boston y los Cardenales de San Luis. Lester se encargó de abrir el juego número 1 de la serie, el cual terminó con una victoria para los Medias Rojas de Boston 8-1. Sin embargo, en los videos del juego se notó que Lester ocultaba una sustancia en su guante. Rick Honeycutt haciendo trampa con una llamada chincheta. Bueno, los lanzadores no solo utilizan resina de pino para hacer trampa desde el montículo, porque hay otra forma de lograr un mejor efecto en los picheos rompientes y es rasgar la superficie de la bola antes de lanzarla. Esto se logra con papel de lija o con las uñas, o lo que llaman una chincheta en el guante, quiere decir una especie de algo de que se pone en el guante que pueda raspar la pelota para más agarre. Y Rick Honeycutt de los Dodgers de Los Ángeles hizo trampa en 1980 cuando guardó en su guante la llamada chincheta para rascar la bola, aunque, para ser honestos, no le salió nada bien porque Honeycutt terminó todo cortado y ensangrentado. Fue atrapado cuando se cortó accidentalmente la frente. Mira si fue bruto. Joe Niekro, su intento por engañar a los árbitros. Durante un juego contra los Angelinos de California en 1987, Joe Niekro estaba utilizando una lija para raspar la superficie de la bola y lograr un mejor efecto en sus lanzamientos, pero su trampa se vino abajo cuando golpeó a un bateador y el árbitro se dio cuenta de que algo andaba mal con la pelota. Y su reacción lo delató. El árbitro se dirigió al montículo, le pidió al lanzador su guante para revisarlo. Al no encontrar nada, le pidió que vaciara sus bolsillos. Entonces Niekro intentó zafarse de la situación arrojando la lija que llevaba en una bolsa al suelo, pero fue descubierto y fue expulsado del partido. Es para que tenga una idea, mi gente, de todas las trampas que se han hecho, muchas trampas se han hecho en los deportes y a los que han agarrado, como digo yo, con las manos en la masa. Porque tarde o temprano se puede salir con la suya cualquier atleta haciendo una trampa por mucho tiempo, pero tarde o temprano va a llegar el momento que cuando menos se piense va a cometer un error de esos de errores de primer grado, como yo digo,
y lo van a sorprender y ahí va a quedar. Y ha pasado ya usted ve ese caso del Nicro. El lanzador que se cortó la frente porque se le olvidó que tenía algo en la mano para rasgar la pelota y se pasó la mano por la frente y al cortarse botó sangre y usted sabe que ahí está la prueba que los árbitros no son ciegos. Y han habido muchas otras trampas más que se han pasado por alto. Como digo, porque las autoridades se hacen de la vista larga y no debe ser así. Por eso es que yo digo, los jugadores son tramposos, algunos de ellos, porque hay jugadores muy serios que ya han dejado el béisbol y son jugadores que hay que admirarlo porque jugaron de tú a tú, compitieron de tú a tú, pero en forma sana. Pero hay otros jugadores que han hecho sus trampas, llamo yo trampas mortales, y las niegan, y el público ve las pruebas, los árbitros ven las pruebas ahí, y ellos siguen negando y negando, para después al último entonces decir que fue verdad, como fue el caso de Sammy Sosa. Nadie creyó que un tipo como Sammy Sosa iba a hacer una trampa como la que hizo. En las versiones que dio, que se equivocó de bate, y hubieron videos que muestran que él no se equivocó del bate porque él envió a alguien a poner ese bate en tal lugar para él agarrarlo cuando le tocara su turno al bate. Eso no se lo cree ni él mismo. Tanto tiempo que estuvo negando para la última hora venir a decir que sí, que fue verdad. Cuando la competencia de cuadrangulares con Maguire, que esto levantó el béisbol de gran forma, ¿verdad? Entonces, vino lo peor. Se descubrió que, sí, los esteroides de ambos jugadores. Y Sosa lo negó a pie pisado. Maguire lo negó y Maguire tuvo que venir a decir que fue verdad. Y Maguire era un tipo de pelotero fuerte y un hombre que no necesitaba estas cosas para producir en el terreno de juego. Y tampoco Sosa. Sin embargo, Sosa tuvo que admitir eso después. Mi hermano, es como, yo digo a veces, como el perrito que está bravo y de la noche a la mañana tiene que venir con su rabito metido entre las patitas, porque tiene miedo. Y esto ha sucedido con muchos jugadores. Menciona a Maguire y a Sosa porque son dos casos bien sonados, pero ha sucedido con infinidad de jugadores en las grandes ligas. Y tal vez se siga sucediendo con lanzadores mayormente, con sustancia. Por eso es que a cada rato los están probando. Viene un lanzador, comienza un partido, pasa la primera entrada, la segunda, la tercera. En la cuarta entrada el árbitro le da con inspeccionar. Dame el guante, déjame ver las manos, ¿entiendes? Déjame ver el cuello, déjame ver la frente, a ver si hay alguna sustancia de resina o algo. Y muchos de ellos, pues no hay problema, aquí está mi guante, aquí está mis manos, chequé. Pero hay otros que se molestan. Bueno, se tienen que molestar porque si se impuso esa ley, los árbitros tienen que seguirla por las cosas que ya han pasado. Y si usted no está ilegalmente, pues no tiene que temer a nada. Lo que pasa es que si hay personas que se molestan porque entonces dicen, ¿por qué el árbitro viene a verificar conmigo el guante, las manos, el cuello, la frente? Él se cree que yo soy esto, que soy aquello. Bueno, no es eso, que a todo jugador, a todo lanzador le están haciendo esto, por las cosas que ya han pasado, porque quieren que esto no vuelva a pasar. Y hay muchos jugadores que se molestan, pero mi hermano, ya la ley está puesta, la ley tiene que seguir. Ahora bien, después que se ejecutó en el campo la ley que se puso, entonces queda de parte de la oficina del comisionado que tenemos, que es un yoyo, entonces decidir qué se va a hacer con tal jugador. ¿Por cuánto tiempo vamos a tener este comisionado yoyo en las mayores? Buena pregunta que hasta el momento no tiene una respuesta. Mis colegas, ¿la disfrutaron bien? Vuelvan a escucharla cuantas veces quieran, para que tengan una idea de las cosas que han ido pasando en los deportes, en todos los deportes. Será hasta la próxima. Pórtese bien. Asegúrate de suscribirte al podcast para conocer las últimas novedades del mundo del deporte. Hasta la próxima.